Hola, soy Pablo Zamora y aquí comienza Made in Chile. En 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todos y a todas, aquí Pablo Zamora desde la periferia de la periferia, nuevamente reportando desde Melipilla, ahora con un capítulo muy especial. Todos los capítulos son especiales, parece que la especial es lo más redundante que ha ocurrido en este espacio Made in Chile. Vamos a estar hablando con una persona creativa, nuevamente nos hemos volcado al mundo de las artes. Vamos a estar hablando nada más ni nada menos que con Pablo Paredes, posible candidato, o sea, candidato ya, o en la nómina del posible ministro de Agricultura del nuevo gobierno de Chile, y además ha sido un destacado guionista, director de teatro, poeta y últimamente reconocido por todo el mundo como un brillante director de la franja del presidente electo Gabriel Boric. Así que vamos a tener una conversación, creo, como es de costumbre, honesta, tratando de buscar espacio de convergencia del mundo de la innovación y la ciencia más allá de nuestras fronteras. Creo que es necesario y altamente recomendable que sostengamos una conversación con todos los actores que están tratando de construir esta nueva visión de sociedad. Mi nombre es Pablo Zamora y bienvenido a un nuevo capítulo de Made in Chile desde Melipilla.
Hola a todos y a todos, acá nuevamente en un espacio de Made in Chile, lo prometido es deuda. Hoy día vamos a sostener una interesante conversación con Pablo Paredes, ya sabemos quién es, una persona, creo, actualmente muy clave en la historia reciente de Chile por todos los acontecimientos que hemos vivido y por para algunos de nosotros grata resultados de las elecciones recién pasadas, la presidencial. Entonces ahora, Pablo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por participar en Made in Chile. Hola Pablo, no, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de conversar de los más variopintos temas, porque todos los temas se van cruzando, pues. Y es un momento además que Chile exige conversaciones bien integrales, así que a vuestras Sí, órdenes. pues. Oye, alguien está sonando un teléfono. No ¿De soy quién es yo, el teléfono que suena? no soy yo. Qué bueno. Oye, Pablo, partamos. Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué cosas ocurrieron en tu vida, en tu historia, para terminar como consecuencia de todo esos actos, convirtiéndote en quien tú eres hoy día? Resúmenos un poco la historia de Pablo para que el público y la audiencia te conozca un poco más. ¿De dónde vienen todos esos eventos que terminan como culmine este proceso biológico en tu persona? Interesante pregunta, obliga a mirarse ahora. No es por supuesto que cada cierto tiempo uno se pregunta, bueno, por qué uno es quién y no de otra manera? Y a veces las respuestas tienden a ser bien grandotas y profundas, y yo he llegado a unas conclusiones bastante más pedestres. Tengo la impresión de que yo soy quien soy, con lo bueno y lo malo, básicamente por culpa de los libros y por culpa de la tele. Y cómo se Ya. mezclaron, cómo se mezclaron esos dos elementos, cómo se pelearon esos dos elementos, porque además tiende a ser una relación tensa la de la cultura de los libros con la Sí, cultura de claro. Casi la cultura de la contradictoria en tele. algunos casos. Así es, y recuerdo mucho como el incentivo a leer de parte de mi familia, y mis ganas irrefrenables con un nivel de adicción importante con respecto a ver tele cuando cabro chico. Y por suerte esa tensión se terminó resolviendo bien, pero tengo el recuerdo de mis papás mirándome como perdiéndome en la tele como en un agujero negro, la verdad. Entonces, claro, ahí Oye, hay un cruce que es bonito y claro, y terminaron siendo tanto los libros como la televisión o la pantalla, son dos lugares que tienen que ver con mi día a día profesional, con mi creatividad, con mi mirada política, y coexistieron bien, pero fácil no fue esa relación. ¿dónde naciste, Pablo? ¿De Yo qué familia nací en, venís? yo nací en la comuna de Los Espejos, en la población José María Caro, una población históricamente bien combativa. Nací el año 82 en dictadura. Eh, Soy un niño de la dictadura, tengo unos recuerdos los recuerdos son entre recuerdos militares bien terribles y otros momentos muy amorosos y cariñosos, porque también por contraste se generaba mucha comunidad, se generaba mucho vínculo. Luego me fui a la comuna de La Granja, después anduve por Gran Avenida, siempre he sido más o menos de Santiago Sur, digo. Me pierdo para Santiago Norte. Ya, pero siempre en Santiago. Sí, siempre en Santiago y vinculado a esos barrios. También fue un cabro chico bien callejero, para sumarle quizás lo callejero a la variable libros y tele. A la sopa de instancias infantiles. Sí, claro, porque Pablo, ¿hermanos tenés? sí, tengo dos hermanos. Un hermano que es Víctor, que tiene 3 años menos y que es grosso, debería ser el hermano mayor en realidad. Es la autoridad moral e Bacán. intelectual. Eh, y mi hermano es animador, no de kermés, sino de dibujo animado. Y él vive en Irlanda, y trabaja en Cartoon Saloon, que es un estudio irlandés bien importante. Y ahora además acaba hace un añito de inaugurar su beta de empresario, porque es dueño de una compañía
de un programa de dibujo animados que se llama Mojo, que es un programa bien importante en el mundo, y ha mezclado, digamos, las dos betas, la creativa de ser alguien que efectivamente anima, con alguien que está desarrollando innovación en el los área de los proyectos, dibujos animados. claro. Exacto. No, y programas, o sea, digamos, para la gente que nos escuche, digamos, es como, guardando las proporciones, como a lo que es la fotografía, mi hermano sería como la especie de, su empresa sería como un Photoshop de la animación, guardando las proporciones. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿y es coincidencia que los dos hayan salido de Beta del Arte y tu tercer hermano también es artista? No, mi hermana es súper artista, diría yo todo, o sea, la escritura es muy importante. Mis papás se conocieron en un taller literario cuando jóvenes, entonces de verdad Ya, que perfecto. la Eso, escritura es eso explica las taras de la familia. sí, pues eso es súper relevante, digamos, no, entre que es relevante y tampoco tiene tanto mérito, digamos. Yo soy como hijo de escritores, como los carpinteros que tienen papás carpinteros, más o menos era ¿Cachai? ¿Para dónde va la micro? claro, lo más obvio. Y mi hermana es investigadora y es profesora de historia, y ella muy vinculada a los temas de naturaleza, de animales, el reino fungi. Le comentaba el otro día, pues, una conversación que tuvimos nosotros dos. Flora está viviendo en Linares y claro, pero con ella tenemos una distancia etaria un poco mayor, entonces crecimos mucho menos tiempo juntos, tenemos 11 años de diferencia. Pero si hay una Nada más que tecla, con tu hermano Víctor. claro, hay una tecla artística y sabéis que mi familia también tiene harta sensibilidad científica, y digo sensibilidad porque básicamente no es que haya científicos, es que somos unos entusiastas de la ciencia. Eh, Qué buena, entonces man. estamos todo el día como intercambiando libros, no sé, recién me pasó mi hermano hace un tiempito The Other Minds, que es un libro sobre la mente de los pulpos, que es impresionante. Eh, Sí, maravilloso. La es que inteligencia, la toma de decisiones. bellísimo, Divertido porque mi bellísimo. familia, mi papá, imagínate, mi papá es eléctrico, mi mamá profesora normalista y salimos dos científicos. Y eso es por la capacidad, ¿cachai? De mi vieja de empujar ciertos temas en nuestro debate familiar Claro, interno claro. respecto a cómo tratar de resolver problemas. Y la insistencia de incitarnos a resolver ciertas problemáticas terminó a mí y a mi hermano volcándonos a las ciencias biológicas, ¿cachai? Y los dos haciéndonos científicos. Y nada, mi viejo, es increíble las familias cómo funcionan igual. De hecho, el La, otro día yo la estaba, bueno, proyección de orden. ahí bien bonito de cómo cada una de las familias se estructuran y que uno tiene que resolver para atrás. Dentro de las cosas que tú haces, Pablo, las cosas que más impresionan, obviamente, es tu versatilidad, ¿cachai? Y todo el rollo. Pero hay algo como de, y yo lo que siempre he visto es que este programa se trata sobre visualmente mentes creativas, ¿cachai? Innovación y gente que está como repensando procesos, que es lo más bello, yo creo, ¿verdad? Que es como observar, replantear y resurgir, ¿cachai? A partir de la observación, ciertos fenómenos que traen a colación nuevos atributos, nuevas bellezas. Y dentro de lo que tú has hecho en tu trayectoria, siempre yo he visto eso, esa darle vuelta a una observación y generar belleza. ¿Cachai? ¿Desde dónde nace tu vértice, de algún modo, de replantear y de retratar estas cosas con esa estética? ¿Es propia, escuela, ¿cachai? Le estoy hablando a un bioquímico que de arte sabe lo que lee. No, pero en donde quizás nos podemos encontrar, tocayo, es que hay como una mirada política / curiosa de las cosas. Porque, por ejemplo, Uh-huh. mi relación con la belleza, como lo planteas tú, yo creo que no es tan feliz el inicio, como porque no es que haya tenido como un motor la búsqueda de la belleza. Siempre me recuerdo muy enojado con respecto a los conceptos hegemónicos de belleza, porque no se parecían a, Uh-huh. a lo que yo sentía como bello o lo que me rodeaba. Entonces, siempre me pareció que el campo de la belleza, más que un espacio al cual aspirar, que era un espacio al cual llegar, era unas coordenadas que estaban en disputa, si es que tenían que estar ahí o en otro lado también. Claro. Eh, entonces, de alguna Y las manera, preconcepciones de la belleza. exacto. La estética del establishment. Exacto, entonces había, y porque porque no coincidían con los lugares que estaba viendo yo, o sea, mi familia no se parecía a la familia de la margarina Dorina, de la publicidad.
y no dudo que esas familias quizás existen, qué sé yo, pero me parecía interesante encontrar otras bellezas posibles. Y creo que quizás algo que tiene que ver con las distintas cosas que he hecho, no sé, en teatro, en cine, en tele o escritura en general, tienen que ver con ofrecer esas bellezas alternativas y reflexionar también con respecto a las distintas fealdades también, porque también hay unas reivindicaciones de las fealdades. Claro, Las sí, fealdades también, claro, obviamente. claro, las fealdades también nos constituyen, eso es súper importante, y uno le empieza a tener cariño a todo lo que le constituye, a hermosura y a fealdades. Si no, Eh, mira a mí, diría el otro. Sí, entonces, sí, pues eso no, fue importante. Todas esas reivindicaciones son importantes replantearse. Oye, Pablo, ¿y tú has jugado, como yo decía en la introducción, un rol, yo creo, pivotal para todos los chilenos en el último tiempo, porque te hiciste cargo de nada más ni nada menos de una candidatura, de una franja presidencial, ¿cachai? ¿Cómo llegaste a involucrarte en este proceso? ¿Cuánto de tu visión, ¿cachai, termina permeabilizando un imaginario? Porque nosotros, bueno, yo me tocó compartir espacio contigo ahí, estando en algún momento en la franja de Gabriel, pero se genera una atmósfera detrás de esta estética, ¿verdad? Y terminamos concibiendo una realidad basada en una proyección que hay un grupo de personas nos conduce, nos intenciona. Las imágenes de artesanía, las imágenes del norte de Chile, la participación, el árbol, ¿cachai? ¿Cómo tú, primero, dos preguntas, cómo tú logras llegar a liderar este proceso, ¿cachai? Y hacer como, de algún modo, el bastión de lo que fue la franja del presidente Boric, y al mismo tiempo, ¿qué tanto de tu visión de mundo está hoy día en todos nosotros, que fuimos básicamente los televidentes de esa maravillosa pieza de arte que fue la franja de Gabriel, sin desmerecer el resto, ¿verdad? Había un elemento distintivo de composición de relato que nos acercaban a esa franja, más allá de la simpatía ideológica que tengamos con la candidatura. Entonces, ¿cómo llegaste y qué tanto hay en lo que nosotros vimos de ti? Ajá. A ver, ¿cómo llego? O sea, lo primero es que a mí siempre me ha costado mucho separar como las áreas, como fragmentar en cuál es el momento en que estoy trabajando, cuál es el momento en que estoy creando, cuál es el momento en que estoy siendo activista político. Nunca he tenido muy claro esa frontera, y ahora me encanta no Hay tenerla un tan mapache clara. atrás tuyo. Así está, pasan cada cierto tiempo. Sí. Esa es la cola de Toyita, ya va a pasar la cola de Michael. Eh, Bueno, que además se entusiasma mucho porque dice que bueno que Pablo me está hablando tanto hoy día con este monólogo tal, porque por supuesto que cree que se trata de una le conversación con ellos. está hablando a ellos. Claro. Bueno, entonces, te decía que nunca había podido tener mucha claridad con respecto a esa frontera, y por lo tanto mi activismo político y mi quehacer creativo tampoco se diferencian mucho. Yo soy una persona militante, soy militante de Revolución Democrática, a los 13 años era militante de las Juventudes Comunistas con un nivel de precocidad que no sé si es recomendable, pero lo fui. Eh, He sido dirigente varios de distintas cosas, he tomado el teatro como un activismo, la poesía como un activismo, no necesariamente en clave panfleto, pero sí en clave activismo, digamos. Siempre me ha gustado pegar y hacer cariñito, digamos, en el arte. Y la franja se cruzaba varias cosas, y además, bueno, yo soy publicista de formación. Entonces, de alguna manera se fue, y después me formé como magíster en comunicación política, entonces de alguna manera la franja era un lugar, Converge todo. claro, más o menos todo iba para allá. Creo que los recuerdos más felices de la infancia, más impactantes, me acuerdo ser muy cabro chico y estar mirando la franja del sí y el no, muy impactado de lo que estaba pasando en la tele. Y cada cierto tiempo me acuerdo de mí mirando eso y me impacta mucho haber hecho una franja, el, el salto, porque me acuerdo perfectamente de ese momento en la casa mirando. Y, y claro, efectivamente, las franjas tienen una mirada autoral. Probablemente hay mucho de mí y mucho de los equipos que trabajamos, porque además son equipos grandotes, quienes trabajamos en esto, pero también tiene una mirada técnica táctica en el marco de una estrategia general.
política. La concepción de una franja está dada desde objetivos político-electorales. Entonces, uno quizá al decir esto lo descargo de un montón de romanticismo con respecto a quienes decían, pero qué lindo, obvio, hay que pensar lo del árbol, con mucho corazón y la artesanía. Y, ojo, sí, mi corazón, el corazón del equipo está ahí, pero es un corazón Pero que, responde a particularidades. y quizás hacer franja, quizás ¿por qué no ha ido bien con la franja? Es porque está la mezcla entre ese corazón y ese proceso técnico-táctico, que es súper importante. Y por supuesto que hay cosas que nada, cuando me pongo a escribir, a hacer un guión, como que aparece la vida de uno, es inevitable. No queda otra en los procesos creativos, sobre todo de quienes escriben, quienes dirigen, algo se encontrarán con uno. De ti. Probablemente también hay coincidencias bonitas, no sé, como mucha gente el otro día me escribían como a propósito de que el presidente Boric había leído un poema de Lin en lo de Nade, y me decían, qué bueno que le sugeriste ese discurso que le hiciste, y yo no tuve pito que tocar en ese discurso en lo absoluto. Lo que pasa es que tenemos un presidente que de poesía sabe muchísimo. De hecho, si me hubiese pedido el presidente que le eligiera un poema perfecto, para ese momento no hubiese llegado a una solución al menos tan buena como la que llegó el presidente, digamos. Entonces, también probablemente hay hartas sensibilidades con zonas en común que se van cruzando en este proyecto político, y yo creo que eso también es relevante. Pero también yo creo que es súper importante que independiente de que suceda esas sensibilidades comunes, independiente que no te niego, Pablo, que por supuesto deben haber cosas propias que uno se va encontrando, y de repente hay amigos, amigas que me llaman y dicen, oye, que tú hiciste esta frase es tuya porque me la han escuchado 10 veces, etcétera, etcétera. Eso ocurre, pero la franja no es un espacio autoral. La franja es un espacio político que tiene objetivos políticos y que se debe a una conversación de equipo. De hecho, creo que a la franja les va mal cuando aparece una mirada autoral que se come lo táctico y que se come al equipo. Entonces creo que en eso hay que ser generoso. Claro, porque se aleja, pierde la hoja de ruta. Exacto. Y tú no estás ahí, una franja no es para hacerlo más conmovedor posible, sino que una franja es la forma en que se mezclan las emociones con el proyecto político y con el imaginario país, y en donde se abre y claro, se produce un diálogo. Entonces... claro, y es bonito porque termina de algún modo generándose una épica detrás de todo ese relato. Efectivamente, pero también la épica, y que esto creo que es súper interesante, tú si contratas a un equipo publicitario y le dices, tengo este candidato, necesito que construyan una épica, si no hay insumos reales para esa épica, las comunicaciones no van a ser magia. No van a ser magia. Tú necesitas elementos, y yo creo que si es que nosotros logramos una campaña épica, es porque había condiciones estructurales había raw material, sí, para que esa épica política social tuviera un correlato de épica comunicacional. Claro, sí, y eso tiene que ver con la consecuencia también desde donde uno viene, desde donde se ancla para insumarse de esos elementos que te van a permitir armar esa estructura narrativa. Probablemente tiene que ver con eso. A mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar en los equipos con gente que ojalá la mayoría esté absolutamente convencida o en sintonía con el proyecto político, porque tengo la impresión de que eso genera resultados distintos. Y esa, por ejemplo, es una variable que uno controla. A mí me gusta llamar a gente que sé que le voy a decir, hola, te estoy llamando de la franja de Gabriel Boric, ¿te interesaría dirigir esto? Y me van a decir, no solo me interesaría, gracias, qué bueno que me llamaste, quería hacerlo. Y eso genera algo bien tremendo, pero también pasan cosas que tú no te esperas, como el hecho que hayamos perdido por 2 puntos la primera vuelta, trajo como consecuencia un nivel de, o sea, una cara de funeral que yo tenía, que te la encargo, pero en paralelo trajo como consecuencia un nivel de activación que no hubiésemos tenido si es que hubiésemos ganado por un sin punto. precedente. Entonces también, y eso es
No es una variable control. Jamás te decir, jaja, siempre quisimos perder primera vuelta por 2 puntos, porque esto iba a activar a más gente. No, imagínate, no podéis jugar con ese tipo de variables, pero suceden y Sí, po. van cruzando elementos y por otro lado, claro, tienes un candidato extraordinario como lo fue Gabriel, que facilita las cosas bastante. Oye, Pablo, una de las cosas que hemos conversado recurrentemente en el programa, donde acá han pasado científicos, músicos, intelectuales, librepensadores, ¿cachai? Tecnócratas, hemos tratado de agarrar un variopinto importante. Siempre dentro de las cosas que más yo he logrado recabar, y que de hecho yo también comulgo con esa idea, es que las sociedades libres son sociedades donde elementos agnósticos se ponen sobre la mesa y conjugan para generar pensamiento crítico, ¿cachai? Para generar visiones de sociedad, ¿cachai? Generar solidaridad y visiones compartidas, y siempre terminamos anclándonos en el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Como un objetivo de aproximarse a la verdad y describir fenómenos y desde ahí empezar a construir, y el espacio de las artes, ¿verdad? Donde está la libertad, ¿cachai? Donde están los espacios de autoconocimiento, donde vamos rompiendo de algún modo las barreras de lo perceptible para entrar en un mundo del intangible que te da uno aproximándote hacia lo invisible, que es la ciencia, y a lo que tú no podés describir por tus propios métodos, sino a través de instrumentación, y el otro mundo de las artes. Entonces, ¿cómo tú ambicionas, ahora tú viniendo ya desde el mundo de las artes, en todos los espacios, desde la poesía, desde el cine, ¿cachai? Desde el teatro, cuál es el rol, crees tú, que debiese jugar en cualquier país, más allá de lo que nos está ocurriendo hoy día en Chile, que en Chile claramente tenemos una visión? ¿Cuál es el rol que deberían jugar las artes en las sociedades? Danos quizás un poco de tu visión personal, agnóstica, respecto al acontecer, respecto a ese rol que bajo la mirada de ciertas personas que son una mirada distinta a cómo pensamos nosotros, creen que son los espacios de ocio son espacios perdidos, ¿cachai? ¿Qué opináis tú respecto al arte como dentro del contexto social? A ver, yo creo, hacer ese poquito de esta columna de Matamala al respecto del dicho el resto de música, muy interesante al respecto que la suscribo. Yo tengo la impresión de que el acercamiento científico que genera pensamiento crítico y que se genera desde el pensamiento crítico también, es algo que no siempre es tan distinto a lo que pasa en el arte y que de hecho a mí me encanta que se parezca harto. A mí me gusta mucho la construcción artística que tiene la capacidad de generar diagnósticos, y aunque esos procesos no sean exactamente traducibles en la misma plantilla Excel o en la misma fórmula de otros procesos, también uno podría llegar a analogar de alguna forma. Y creo que es súper interesante que el arte sea consciente de sus procesos diagnósticos y que el arte proponga también. El otro día tenía una discusión, una conversación bien interesante con amigos del mundo del arte, amigos y amigas, con respecto a esta tesis, esta idea de que, porque uno podría decir, el arte levanta preguntas, la ciencia intenta respuestas. Podríamos patalear esta Sí, claro. frase y podríamos quedarnos bastante cómodos ahí y firmarla rapidito. Sin embargo, fíjate que yo creo que el arte también puede generar respuestas. Y lo que pasa es que tenemos que pensar, bueno, ¿esas respuestas son respuestas fijas o entran en un circuito de movilidad en donde se cuestionan, en un campo de debate? Y a mí me gusta mucho más el generar tesis desde el arte, no fijas, digamos, proponer, discutir. Y tengo la impresión que de alguna manera, y probablemente, si explorásemos cómo funciona nuestro cerebro, quizá el acercamiento a los procesos artísticos y los procesos creativos artísticos no son tan distintos como creemos. No, Justamente, yo creo que para allá va la cosa. y eso creo que es súper interesante porque hemos generado comunidades de frontera como si fuéramos de verdad gente que venimos de planetas distintos, y tengo la impresión de que el Sí, mundo sí, del arte, es una invención. sí, y el mundo del arte y la ciencia está mucho más cerca. Quiero creer que no estoy tan perdido y que no es solo unas ganas de que sean
de esa manera, pero, y perdón que haga esta bajada, un ejemplo muy pedestre, pero el último libro que lancé de poesía se llamaba Los animales por dentro, y le pedí a Isabel Benke, la primatóloga, que lo presentara, y creo que uno de los diálogos más hermosos que he tenido con respecto al arte, y fíjate que voy a ser patudo, también con respecto a la ciencia. Hubo un hibridaje muy natural. De alguna manera, yo creo que, ya que entramos en la zona zoológica, yo te diría que ese híbrido es un híbrido que sí tiene capacidad reproductiva. Y que yo creo que hay que apostar, apostar por ahí. Pero de verdad no me parece, no sé, un bioquímico o un astrónomo, un poeta o un dramaturgo, de verdad que creo que ponen a mover neuronas y sus dendritas más o menos de zonas bien parecidas. Sí, yo también lo coincido. De hecho, la convergencia entre ciencia y arte es evidente. Bueno, no solamente todos tenemos diferentes vertientes, diferentes intereses, pero además creo que la lógica del cómo uno genera el proceso creativo, desde dónde se indaga, ¿cachai? Desde dentro para poder vertir de contenido esas preguntas, creo que son espacios que van aunándose, ¿cachai? En ambos pensamientos. Y efectivamente yo creo que esta visión moderna respecto a que son esferas distintas, que no se pertenecen, y que la ciencia tiene que ser impermeable al resto de las cosas que no son explicables en forma objetiva, se aísla de la espiritualidad, ¿cachai? Se aísla de la cosmovisión, y por otro lado tenéis el arte que es 100% permeable. Yo creo que son espacios de coexistencia, y le hace muy bien pensar, yo creo, la ciencia así, porque nosotros los científicos no decimos que algo no existe hasta que alguien demuestre lo contrario, y hemos ido moviendo las barreras de lo posible en la medida en que generamos evidencia, y las soluciones para poder colectar esa data y la forma en la cual nosotros describimos ciertos fenómenos son exactamente iguales a las cuales un artista podría conseguir una obra, ¿cachai? O desarrollar una línea de pensamiento. Oye, Pablo, lamentablemente, no sé, ya me están presionando por interno que el tiempo de este segundo bloque ha llegado lamentablemente a su culmine y su fin. Creo que estamos partiendo la conversación, una conversación muy fructífera que puede darse. ¿Para qué te voy a preguntar sobre tu posible rol? Porque esa pregunta es majadera y nadie la quiere responder. Así que de momento te quiero dar... Sí, de momento, Pablo, te quiero dar muchas gracias por participar de Made in Chile, este programa que tenemos en TXS, que lo hacemos con mucho cariño con el equipo de APTA para tratar de nutrirnos a nosotros mismos y al resto de diferentes mentes que nos están ayudando a desarrollar la sociedad que entre todos estamos tratando de construir. Así que, Pablo, despídete de la audiencia y lamento mucho que el tiempo sea tan corto, así que seguiremos en la siguiente oportunidad. No, un abrazo para ustedes, un placer conversar y quizá a modo de resumen, como es bueno como desactivar esa idea de la frontera entre estoy pensando, estoy sintiendo. Creo que esa es una frontera muy tramposa y que creo que nos va a hacer mejor como sociedad y como humanidad cuando descubramos lo parecido o lo mismo que son ambas cosas. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Nos despedimos de otro capítulo de Made in Chile. Chao, chao. Abrazos.